Compañeros, es un gusto para el grupo número 4 estar presente en este foro de discusión en el cual daremos la presentación sobre el tema de la creación de una ley en Guatemala y un breve análisis como grupo de cada una de las incidencias del proceso legislativo. El estudio del tema relacionado con la técnica legislativa en el proceso de formación de una ley es una tarea difícil, debido no solo a la complejidad de este, sino a la incidencia que sus elementos tienen en el proceso constitucional de formación normativa. Una inadecuada aplicación de estos elementos redundará indefectiblemente en la calidad y consistencia de la norma legal. El estudio de la técnica legislativa es un proceso que pasa de la práctica parlamentaria por la teoría de la legislación hasta el análisis constitucional, para buscar la correcta aplicación de las normas fundamentales y los procedimientos que establece la ley interna del Congreso. Su estudio requiere indiscutiblemente mucha dedicación y mucho esmero. No obstante, la aseveración anterior sí es conveniente y también es posible un análisis sobre su contenido, naturaleza y principales características para contar con el conocimiento de las líneas básicas sobre dicha materia y poner al alcance del diputado, asesor, asistente al legislativo o bien ciudadano las herramientas que hagan accesible comprender sobre el trabajo, sobre el Congreso, sus intrincadas vías y su complejidad. A continuación, daremos inicio con nuestro análisis de cada una de las incidencias del proceso legislativo. La creación de nuevas leyes comienza entonces por medio de las iniciativas de ley y como se establece en el artículo 174 de la Constitución de la República de Guatemala, los diputados del Congreso, el organismo ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de San Carlos y el Tribunal Supremo Electoral tienen iniciativa de ley, es decir, que pueden proponer la creación de nuevas leyes al Congreso. La iniciativa de ley debe de ser redactada en forma de decreto, es decir, de manera escrita con su respectiva exposición de motivos y documentos técnicos de apoyo. La iniciativa se dirige a una comisión en específico y se encarga de su estudio y enmienda, ya sea total o parcial. Las comisiones son órganos de estudio y conocimiento de los diversos asuntos que se les someta a consideración en el Pleno del Congreso o de su propia iniciativa. Cada comisión se encarga por un presidente, un vicepresidente y secretario, y llevan el nombre de cada ministerio que existe en el organismo ejecutivo. Deben tener entre 7 a 15 diputados y deben contar con un miembro de cada bloque legislativo. Los diputados tienen la obligación de formar parte de por lo menos 2 comisiones y deben presentar los dictámenes e informes a consideración del Pleno para ilustrarlos con sus conocimientos. Una vez aprobadas las iniciativas por la comisión respectiva, se hace un dictamen, es decir, un proyecto de ley, el cual se discute por 2 días en 2 sesiones distintas y en el tercer día de la tercera sesión se realizará la votación, ya sea a favor o en contra. Si se vota a favor, se continúa con la discusión por cada artículo que contenga el proyecto de ley y se presenta a cada diputado de forma electrónica o escrita. Según el artículo 176 de la sección tercera de la Constitución Política de la República de Guatemala, reza que se pondrá a discusión una iniciativa de ley en 3 diferentes sesiones, celebradas en diferentes fechas. En la primera sesión se dará a conocer todos los pormenores que contiene la iniciativa. La segunda sesión es para realizar modificaciones o enmiendas en la ley y en la tercera sesión será para su respectiva aprobación cuando todas las dudas y enmiendas estén claras. La misma en el proceso de su conocimiento. Cada diputado consultará a sus respectivos asesores para cualquier enmienda o modificación que surja. En todo caso, cuando se está discutiendo una iniciativa, esta debe ser evacuada antes de culminar la sesión plenaria.
la discusión de una iniciativa de ley siempre se torna algo engorrosa o tardada, derivado que los diputados en ocasiones debaten puntos establecidos en la misma, ya que en ocasiones no favorecen a sus intereses personales o partidarios, o bien perjudican los que ya tienen en sus compromisos políticos. También en ocasiones se suspenden las plenarias por motivos de fuerza mayor, o bien por falta de quórum, cuando las bancadas realizan sus negociaciones. La aprobación de ley. La aprobación de leyes consiste en las votaciones del Congreso de la República. Las características de las normas pueden variar según la ley. Existen dos tipos de votaciones, por mayoría absoluta y por mayoría calificada. La votación por mayoría absoluta consiste en la mitad más uno. Por ejemplo, si hay 158 diputados, la mitad sería 79, más uno sería 80. Estos diputados son los que participarían en la aprobación de ley. Existe otro tipo de votación, votación por mayoría calificada. La votación por mayoría calificada consiste en las 2/3 partes de los diputados. Por ejemplo, si hay 158 diputados, se sacan las 2/3 partes de esa cantidad, que serían entre 105 y 106 diputados, que aprobarían para el proyecto de ley. En el artículo 177 habla sobre la aprobación de la ley. Según el Congreso, lo llevará a cabo en un plazo no mayor de 10 días, el cual se enviará al Ejecutivo para que puedan aprobar o sancionar la ley. La sanción es el acto seguido que se da luego de la aprobación de una iniciativa de ley por parte del Congreso de la República, acá en Guatemala, según el artículo 177 de nuestra Constitución. La sanción se refiere entonces a la aprobación que hace el presidente de la República luego de reunirse con su Consejo de Ministros y considerar que dicha iniciativa se adapta a las necesidades del país. Para esto solo tiene un plazo de 15 días para sancionar, vetar o reformar dicho decreto. Previo acuerdo tomado en el Consejo de Ministros, el presidente podrá devolver al Congreso de la República el decreto con las observaciones que considere pertinentes en su ejercicio de derecho de veto según el artículo 178. Como ejemplo, podemos mencionar que durante el tiempo de pandemia, el Congreso de la República aprobó el decreto 15/2020 que buscaba evitar la interrupción de los servicios de agua, luz, teléfono e internet a pobladores en condiciones de vulnerabilidad por la pandemia del COVID-19. Este decreto fue vetado por el presidente de la República, Alejandro Yamatei, por considerar que contenía aspectos técnicos que la hacían inviable en su aplicación, pues no tenía claro quiénes gozarían de esta protección ni por cuánto tiempo. Devuelto este decreto al Congreso de la República, la Junta Directiva deberá ponerlo en conocimiento del Pleno en la siguiente sesión, para lo cual el Congreso contará con un plazo de 30 días donde podrá aceptar o rechazar el veto presidencial. Esto según su derecho de primacía de ley estipulado en el artículo 179. El veto podrá ser rechazado con el voto de las 2/3 partes del total de diputados, lo que obligará al Ejecutivo a aceptar y promulgar el decreto en un plazo no mayor a 8 días. Si el Ejecutivo no lo hace, entonces será la Junta Directiva del Congreso quien ordenará su publicación en un plazo que no exceda los siguientes 3 días, para que surja efecto como ley dentro del territorio guatemalteco. Ya conocimos todo el recorrido que la ley hace desde la presentación de la iniciativa, pasando por discusión, aprobación, sanción, promulgación, publicación, hasta el punto más importante de su proceso, que es la puesta en marcha. Aquí es donde hablamos de la vigencia. ¿Y dónde está regulado? Pues lo encontramos en el artículo 180 de nuestra Constitución Política de la República, que literalmente dice que la ley empieza a regir en todo el territorio nacional 8 días después de su publicación íntegra en el Diario Oficial o Diario de Centroamérica, a menos que la ley se amplíe o restrinja dicho plazo o su ámbito territorial de aplicación. Pero analicemos,
¿Qué quiere decir la parte donde dice a menos que la ley se amplíe o restrinja dicho plazo o su ámbito? Podemos decir que la vigencia de la ley puede ser determinada o indeterminada. La determinada es aquella que desde el momento mismo de su publicación incorporan en la propia norma la duración de su obligatoriedad. En cambio, la vigencia indeterminada es cuando sabemos cuándo una ley empieza, pero no sabemos cuándo termina. Podríamos mencionar como ejemplo el Código Civil, el Código Penal o la misma Constitución. Pero en la mayoría de los casos tiene su inicio 8 días después de su publicación en el Diario Oficial. Se puede concluir que todas las leyes que rigen en Guatemala son creadas y aceptadas por el Congreso de la República, quienes en representación de la sociedad asisten distintos diputados electos. En el proceso de creación y sanción de una ley en nuestro país se encuentran distintas etapas que ya fueron explicadas anteriormente. Todas estas en orden cronológico como lo establece principalmente nuestra Constitución Política de la República de Guatemala y posteriormente también la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, quienes buscan principalmente que no se violen los preceptos y que se respete cada una de las normas y etapas que establece el ordenamiento jurídico. Es decir, entonces, que el Congreso en su función legisladora tiene la primacía o tiene ese valor que se le debe dar a la creación de nuevas leyes, siempre y cuando ésta cumpla con las necesidades que establece el ordenamiento jurídico, ya que si no se cumplen, ésta no podrá entrar en vigencia. Finalmente, el procedimiento para la creación de una ley inicia desde la iniciativa hasta su publicación, para que ésta posteriormente pueda entrar en vigencia.